Señoras diputadas, señores diputados, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día de hoy, miércoles 19 de febrero del año 2014. Solicito al diputado secretario Rosalío Santana Velázquez se sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Presente. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Presente. Diputado Rosalío Santana Velázquez, el de la voz. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Presente. Diputado José Ernesto Gil El Urduy. Presente. Diputado Alfredo Bejos Nicolás. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Presente. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado presidente, le informo que contamos con la asistencia de 7 diputadas y diputados. ¿Es cuánto? Una vez que existe quórum, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Rosalío Santana Velázquez dé lectura al orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día 19 de febrero de 2014. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 3, lectura de los documentos en cartera. Punto número 4, asuntos generales. ¿Es cuánto, diputado presidente? Se somete a su consideración el orden del día que regirá la sesión. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a su consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior por ser conocido de todos su contenido. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Rosalío Santana dé lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Circular número 123, de fecha 2 de agosto de 2013, enviada por el H. Congreso del Estado de Campeche, comunicando la apertura de los trabajos del primer periodo extraordinario de sesiones, del segundo periodo de receso, del primer año de ejercicio constitucional. Circular número 13, de fecha 7 de agosto del año próximo pasado, enviada por el H. Congreso del Estado de Campeche, comunicando la clausura de los trabajos del primer periodo extraordinario de sesiones, del segundo periodo de receso, del primer año de ejercicio constitucional, donde el gobernador del Estado, Fernando Eutimio Ortega Bernés, rindió por escrito su cuarto informe. ¿Es cuánto, diputado presidente? Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé la debida contestación. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito al diputado secretario dé cuenta de los asuntos registrados. Con su permiso, diputado presidente. Se registró el diputado Rosalío Santana Velázquez con el tema Participación Ciudadana a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Se registró la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa con el tema Pronunciamiento. Se registró el diputado Víctor Trejo Carpio con el tema Municipios. De igual forma, se registró el diputado Omar Daladier Cerón Flores con el tema Discapacidad en grupos indígenas. ¿Es cuánto, diputado presidente? En seguimiento al orden, se le concede el uso de la palabra al diputado Rosalío Santana Velázquez del Partido Verde Ecologista de México hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña en esta sesión. En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho de acceso a la información en poder del Estado como un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. No obstante ello, en nuestro país, desde el 6 de diciembre de 1977, fue adicionado e incluido en el último párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal,
misma que en un principio constituía una garantía eminentemente de carácter electoral, siendo hasta el año 2006 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le atribuyó, en sentido más amplio, como un derecho de todo ciudadano para conocer la verdad y exigir que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa. Derivado de lo anterior, el 20 de julio de 2007 se reformó el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sentando las bases y principios para el manejo, custodia y difusión de la información pública gubernamental por la Federación, los estados y los municipios, y la protección de datos personales, obligando a que fueran expedidas leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, principios que fueron fortalecidos el 11 de junio del 2013 al refrendarse la calidad de garante del Estado en el acceso al derecho a la información, consagrando expresamente el derecho de toda persona a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. En este sentido, y a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información, el Estado adoptó la transparencia como una política pública que permitiera a los mexicanos someter a escrutinio a las instituciones que nos representan y con ello contar con una sociedad mejor informada, responsable y comprometida con la vigilancia de las actividades de los órganos del Estado y sus titulares, el adecuado manejo de los recursos públicos y la publicidad de los actos de autoridad. En este contexto, el Congreso del Estado es partícipe del impulso para que México se consolide como un país transparente y respetuoso del derecho a la información. Por ello, hago uso de esta tribuna para resaltar, como es sabido, el pasado viernes 7 de febrero se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, que hace partícipes como sujetos obligados no solo a los órganos del Estado, sino que obliga también a todos los entes, órganos y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, a hacer pública su información y a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, con especial énfasis en la información sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los recursos obtenidos, sentando las bases para la creación de un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, obligando a las legislaturas de los estados para armonizar su normatividad conforme a la reforma, en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la reforma aludida. Por tal motivo, y considerando que el día 6 de noviembre de 2013, el Gobierno del Estado de Hidalgo, por conducto del Gobernador del Estado, las Secretarías de Educación Pública y de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscribió un convenio de colaboración con 15 instituciones de educación superior, a efecto de instalar observatorios ciudadanos en materia de transparencia, a efecto de sujetar a análisis y evaluación las acciones y programas gubernamentales, a fin de lograr una eficiencia gubernamental en todos los rubros, así como procurar que la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y honestidad de funcionarios cumplan con el ideal de posicionar a Hidalgo como un gobierno eficiente y moderno. Hoy solicito respetuosamente se exhorte a los 84 ayuntamientos de la entidad a efecto de que proporcionen a nuestros observadores ciudadanos
todas las herramientas y facilidades necesarias para el desarrollo de sus labores, para con ello identificar las áreas de oportunidad que permitan valorar las acciones que habrán de llevarse a cabo para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, desde la base primogénea de la organización territorial y política del Estado, y con ello contar con mayores herramientas para la adecuación de la reforma constitucional en materia de transparencia, a las leyes en la materia que rigen nuestro Estado, fortaleciendo la participación ciudadana y la democracia, en pro del progreso de nuestra entidad en el rubro. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Rosalío Santana Velázquez a la primera Comisión Permanente de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, del partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Con la venia de la Presidencia, miembros de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, señoras, señores que nos acompañan en esta sesión, amigos representantes de los medios de comunicación. A nombre del Grupo Legislativo Nueva Alianza, me siento orgullosa de hacer uso de esta tribuna para hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano con motivo de los 101 años de su creación. Hoy, como cada 19 de cada año, conmemoramos el Día del Ejército Nacional. Mi intervención es para reconocer la labor y esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas en favor de la seguridad y el bienestar de los mexicanos y para homenajear la labor de cada uno de sus integrantes que se encargan de preservar la soberanía del país, así como de ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. En la historia de nuestro país está escrito con letras de oro que nuestro Instituto Armado surge para restablecer la legalidad, el orden constitucional y la vida democrática en México, que se habían roto tras el golpe de Victoriano Huerta en contra del presidente Madero y de las instituciones de la República legalmente constituidas. En México tenemos un ejército que ha demostrado su lealtad a las instituciones, a la legalidad, pero sobre todo que ha demostrado tener un gran compromiso con la sociedad mexicana, en todo tiempo y en todo momento, lo que ha permitido la fortaleza institucional y la garantía de estabilidad social en nuestra nación, la defensa de la soberanía nacional, deberes establecidos en el marco legal que nos rige como sociedad organizada. Nuestro ejército mexicano, construido con cimientos 100% populares, es un instituto armado que está al servicio de la patria, que trabaja mano a mano con hombres y mujeres en todo el país cuando presentan desastres de cualquier tipo en campañas de vacunación, de reforestación y de alfabetización, que lo convierten en una institución cercana al pueblo, a este pueblo mexicano que lo nutre y le permite evolucionar y transformarse para cada vez servir mejor. Como se expresó y reconoció el pasado 8 de noviembre en la tribuna de este Congreso del Estado y ante la honrosa presencia del titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Cepeda, el Ejército no solo ha cumplido cabalmente con la tarea institucional que la Constitución y las leyes le encomiendan, sino que se ha sumado al auxilio y ayuda humanitaria a la población, lo cual lo ha colocado en una posición mucho más cercana a la sociedad. Nuestro ejército le brinda más al pueblo mexicano, mucho más que su sacrificio. Es admirable comprobar su colaboración en los problemas comunes, construcción y vigilancia de las vías de comunicación, ayuda a los damnificados en los ciclones y temblores. Los miembros del ejército se han ganado la estimación del pueblo, sirviéndolo en sus necesidades y trabajando para su bienestar. La abnegación del soldado mexicano no ha tenido límites. Hoy lo vemos en las más variadas situaciones complejas que enfrenta la nación, sin perder su integridad e identidad, y con el alto sentido del cumplimiento del deber que le es característico. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de mantener un ejército sólido y profesional. Hay que decirlo,
La vida del soldado no es fácil, es una vida entregada al compromiso, a servir a su país, aún a costa de su propia vida. Muchos son los miembros de las Fuerzas Armadas que han dado su vida en estos 101 años en cumplimiento de su deber y que con sus acciones han llenado importantes páginas de la historia de México y de sus regiones. Gracias a su lealtad, nuestro país ha logrado un notable progreso en sus instituciones, en contraste con otras naciones que son víctimas constantes de luchas por el poder. El soldado mexicano es su ejemplo de abnegación, valentía e indiscutible patriotismo. Hoy, el Ejército Nacional, institución surgida de la Revolución, tiene una relación muy estrecha con la ciudadanía y una gran raigambre con el pueblo mexicano por su origen popular, que es producto del nacionalismo y profesionalismo de los miembros del Instituto Armado. El Ejército Mexicano se ha ganado el respeto y la confianza de todos nosotros en estos 101 años de su existencia. Nuestro ejército se identifica con su pueblo y su pueblo se identifica con el ejército. Y esta simbiosis lo convierte en un instituto armado con la legitimidad que otorga el apoyo popular. La historia de Hidalgo está muy ligada a la vida militar. Recordemos a militares de nuestra entidad como Felipe Ángeles o Pedro María Anaya, quienes en su época lucharon del lado del pueblo en contra de los intereses contrarios a la nación. Hoy, decenas de jóvenes hidalguenses han abrazado la carrera de las armas, sirviendo en distintas partes del país, egresados del heroico Colegio Militar, de la Escuela Médico Militar, del Colegio del Aire y de otras prestigiadas instituciones de formación castrense. Señoras y señores, el Ejército Mexicano es una institución respetable y apreciada para los hidalguenses. El pueblo les reconoce su trabajo y lo dice: cuando veo a un soldado me siento mucho más tranquilo, porque nuestro pueblo confía plenamente en sus Fuerzas Armadas. A los jefes, oficiales y tropas jurisdiccionales de la zona militar y batallones de infantería de la entidad, nuestro más amplio reconocimiento al Regimiento de Caballería, a los integrantes de la Fuerza Aérea y de los hospitales militares, a sus familiares, les decimos que valoramos mucho su entrega y sacrificio por México y por el Estado de Hidalgo. Por ello, en el marco del Día del Ejército Mexicano, nuestro deber como Congreso del Estado debe ser promover el reconocimiento de toda la sociedad a la labor que lleva a cabo el Ejército Mexicano en favor del bienestar de la sociedad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Trejo Carpio, del partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, trabajadores de este Congreso, medios de comunicación que nos acompañan y al público en general. La libertad de expresión consiste en la alternativa que las personas tienen de dar a conocer sus opiniones y de hacer valer sus ideas. Dicha libertad estará siempre inmersa y fusionada tanto con sus aspiraciones personales como con sus intereses, así como con aquellas circunstancias en las que se desarrolla, ya sean religiosas, educativas, políticas y sociales, entre otras, la cual no puede ser censurada o limitada por parte de alguna autoridad u orden de gobierno. La libertad de expresión como derecho humano también comprende el derecho de los ciudadanos de acceder a la información oportuna y transparente, máxime cuando se encuentra relacionada con el manejo de recursos públicos que tienen como principal objetivo el bienestar de los ciudadanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 determinó en su artículo 19 que todo hombre tiene derecho a la información. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, establece que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. También
que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en su artículo 3º, último párrafo, precisa que toda persona tiene derecho de acceder a la información pública conforme a lo establece la ley de la materia y estará garantizada por el Estado. Ahora bien, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, en su numeral 5, fracción octava, describe que los sujetos obligados son las instituciones públicas de los diferentes ámbitos del gobierno estatal que tienen la responsabilidad legal de observar el cumplimiento de la presente ley y que son, entre otros, inciso E, los ayuntamientos de los municipios y las dependencias de la administración pública municipal. Dichos sujetos obligados, de acuerdo al artículo 22 de la misma ley, deberán tener disponible en medios impresos o electrónicos de manera permanente y actualizada 21 rubros, entre los que destacan su estructura orgánica, las facultades de cada entidad administrativa, las leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares y demás normas que le resulten aplicables, el tabulador de sueldos, salarios, honorarios y dietas mensuales por puesto, iniciativas y dictámenes de los proyectos de ley que se presenten, las convocatorias a concurso o licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios del sector público, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados, los programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, el monto del presupuesto asignado, sus estados financieros y los mecanismos de participación ciudadana, entre otros. La búsqueda de información por parte de la ciudadanía sobre las actividades que los gobiernos persiguen como objetivo principal es la de alcanzar la transparencia democrática y lograr la intervención del mandato social que el pueblo otorga al gobernante electo mediante su voto directo, a fin de comprobar que dicho gobernante está cumpliendo con las expectativas que lo llevaron a ocupar dicho cargo. Una de las principales facultades que los integrantes de este cuerpo colegiado tenemos como encomienda es la de vigilar el cabal cumplimiento de las normas vigentes, así como la de fiscalizar la cuenta pública, entre otros, de los municipios del Estado. Es por ello que después de llevar a cabo un análisis integral del cumplimiento que los ayuntamientos y sus administraciones municipales han dado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, nos percatamos que los mismos, en su gran mayoría, no observan las disposiciones normativas vigentes en la materia, ya que, como lo describe el capítulo 4 de dicha ley, los sujetos obligados deberán contar con sitios oficiales de Internet en los que permitan al usuario acceder de manera directa a toda la información en la que se han utilizado recursos públicos, pero desafortunadamente la opacidad de los mismos se manifiesta abiertamente al no contar con todos los criterios descritos en la misma y mucho menos se llevan a cabo las actualizaciones mensuales a las que se encuentran obligados. La transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión, así como la subordinación constitucional y legal de todas las instituciones de gobierno, son fundamentales para el ejercicio de la democracia y para un verdadero Estado de Derecho. Cumplir con la publicidad de la información por parte de los sujetos obligados es responsabilidad integral de quienes los encabezan, así como garantizar que los ciudadanos interesados en conocer dicha información pública lo hagan. Trabajo de este cuerpo colegiado es hacer valedero ese derecho de los ciudadanos
para acceder a la información pública gubernamental, solicitando de quienes deben procurarla su exhibición, todo ello en cumplimiento al marco normativo vigente en la materia. La falta de publicidad de la información y la omisión de la misma constituyen acciones que favorecen la corrupción. La gran mayoría de los ayuntamientos y sus administraciones municipales del Estado viven en la opacidad y al no observar a cabalidad la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental del Estado, generan entre los gobernados la incertidumbre del destino final de los recursos públicos. Además, contribuyen a un uso inadecuado de los mismos. Por ello, es indispensable lleven a cabo una revisión integral de los sitios oficiales de Internet de los ayuntamientos y sus administraciones, a fin de que observen los criterios que la ley en la materia les mandata. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo de Nueva Alianza sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta de acuerdo económico único. Se exhorta a los y las titulares de los 84 municipios del Estado de Hidalgo y a sus ayuntamientos para que lleven a cabo una revisión integral de sus sitios oficiales de Internet e integren a sus plataformas de información de manera clara y de fácil acceso toda la información que la ley en materia de transparencia del Estado de Hidalgo precisa, a fin de garantizar que los ciudadanos de sus jurisdicciones ejerzan de manera plena su derecho humano de acceso a la información pública gubernamental y con ello contribuir a la participación democrática de los mismos en la vida pública y social de su entorno. Atentamente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, dado en el Salón de Sesiones de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Hidalgo a los 19 días del mes de febrero del año 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Víctor Trejo Carpio a la primera Comisión Permanente de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para los efectos que procedan. Se le concede el uso de la palabra al diputado Marda Ladir Cerón Flores, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente, Adelante. haciendo mención y pidiendo su anuencia para agradecer a todos los diputados de la 62ª legislatura por su apoyo que estamos realizando en un centro de acopio en la entrada del Congreso para los damnificados de la comunidad de Ixcoatl del municipio de Molango que fueron afectados por una falla geológica. Con su permiso, diputado. Ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo. El que suscribe, diputado Omar Daladier Cerón Flores, en el uso de sus facultades que me confiere el artículo 25, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente en la entidad, hago uso de esta tribuna para lo siguiente. Actualmente hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, lo que representa el 15% de la población mundial. Esta estadística es un dato muy trascendente, ya que en nuestro estado de Hidalgo existen 150.014 personas con alguna discapacidad motriz, auditiva, visual, mental, del lenguaje, incluso que necesiten del cuidado de un tercero para poder vivir, lo que representa el 5.6% de la población total en el estado. Lo anterior de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuando se habla de discapacidad no se hace referencia a un asunto individual ni privado, al contrario, se habla de un problema colectivo y público, en tanto que se hace referencia a las barreras y limitaciones o limitaciones construidas dentro y por la sociedad en sentido amplio, que afectan la participación plena y el disfrute de derechos en igualdad de condiciones de las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Las personas indígenas con discapacidad
tienen menos probabilidades de ser aceptadas dentro de su misma comunidad, ya que debido a la ignorancia y marginación en la que viven, como la desigualdad económica, por lo que muchas veces disminuye la oportunidad de la educación, incrementa la ausencia de oportunidades reales y a su vez se encuentran limitados a la integración social. Según los resultados, la encuesta nacional sobre discriminación 2010, más de 7 personas de cada 10 creen que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o solo se respetan en parte. De la población en México, 23.5% no estaría dispuesto o solo lo estaría en parte a que en su casa vivieran personas con discapacidad. De la población con discapacidad encuestada, solo para 19.1% sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades, lo que nos habla de la calidad del empleo al que accede este grupo si consideramos que casi 39% de la población logra la mayor parte de su ingreso de un trabajo. Para 78% de esta población resulta difícil o muy difícil recibir apoyos del gobierno y solo para el 33% los servicios de salud son suficientes por lo que le brindan la atención que se necesita. Las personas con discapacidad señalan entre sus mayores problemas el desempleo, la discriminación, las dificultades para ser autosuficientes y el acceso a apoyos gubernamentales. Es lamentable saber que en la actualidad las estadísticas no siempre muestran un conteo claro acerca de la cantidad de personas con discapacidad, sobre todo en comunidades indígenas, ya que en muchos casos por usos y costumbres la gente prefiere esconder a las personas con discapacidad a proveerles de algún tipo de ayuda. Si bien actualmente existe el marco jurídico que tutela el acceso a la educación, salud, deporte, cultura, transporte, empleo y asistencia social a las personas con discapacidad y a su vez que pertenecen a grupos indígenas, es innegable reconocer que sus condiciones de vida y marginación no les garantiza el acceso a todos estos derechos. Ante ello, realizo un respetuoso exhorto al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas Discapacitadas a fortalecer los lineamientos y beneficiar a personas con discapacidad pertenecientes a grupos indígenas y con ello asumir el compromiso de la diversa normatividad que combate la discriminación y proteger el sector más vulnerable que permita a las personas con discapacidad puedan superar sus condiciones de pobreza y discriminación con políticas públicas que les brinden certeza de progresar y tener un desarrollo como cualquier persona. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Marda Ladier Cerón Flores a las primeras comisiones permanentes de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad y a la de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas para los efectos que procedan. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados integrantes de la Diputación Permanente para el próximo día 26 de febrero del año en curso a las 11 horas.